Bueno, ahora sí, muchachos, vamos a comenzar. Ya se dio cierto tiempo para que ingresaran quienes estuvieran pendientes. Tenemos ¿cuánto? 16 personas. Bueno, aún no he pasado a limpio su lista de estudiantes, pero creo que este grupo es un poco más pequeño que el anterior. El anterior tenía unas 20 personas, 20 y tantas. Así que el hecho de que hayan 16 me parece que ya estamos más o menos completos. Bueno, vamos a comenzar, muchachos, vamos a continuar así como lo hemos hecho con otros cursos, con un pequeño repaso de la clase de anterior, para luego entrar en lo que sería nuestro contenido del día. Iniciamos entonces en este momento. En primer lugar, tenemos que hablar del ciclo de vida de desarrollo del software. Ya lo habíamos definido en la clase anterior, pero vamos a revisarlos nuevamente. ¿Qué es el ciclo de vida de desarrollo del software? No es más que un conjunto de fases por las que pasa un sistema que se está desarrollando desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o reemplazado, es decir, hasta que muere. A esto muchas veces se le denomina también como paradigma. El ciclo de vida del software podemos decir que pasa por etapas similares a las que pasa el ser humano. Recuerden que, como dijimos hace un momento, hay una concepción de una idea inicial, es decir, el momento que detectamos una necesidad que queremos resolver, pasa por un periodo de desarrollo y de gestación y desarrollo, es decir, cuando estamos convirtiendo esa idea en información válida para su uso, para su posterior solución del problema que estamos planteando. Es así como cuando nosotros somos bebés, empezamos a caminar, a gatear, entramos a la escuela, nos graduamos, etc. Y posteriormente va pasando por un periodo de puesta en marcha, es decir, su nacimiento, su posterior mantenimiento, es decir, el crecimiento y los cambios que esto implica, hasta su retirada final, es decir, hasta su muerte. Para poder realizar correctamente un proceso de desarrollo de software, lo primero que debemos hacer es organizar correctamente el trabajo. Esa es la mejor manera de enfrentar grandes retos al dividirlos en componentes más simples y pequeños. Como pueden ver allí en la imagen, las fases son conjuntos de etapas dentro del desarrollo. El proyecto está compuesto por varias fases, primero que nada. Las fases a su vez están compuestas por diversas etapas. Las etapas se componen de actividades, las actividades de tareas y las tareas de acciones. Entonces son un conjunto de elementos cada vez más pequeños, cada vez más simples y cada vez más fáciles de poder abordar e ir resolviendo uno a uno. Cuando ya, por ejemplo, cumplimos todas las acciones correspondientes a una tarea, ya esa tarea queda resuelta. Cuando cumplimos todas las tareas correspondientes a una actividad, hemos culminado dicha actividad. Cuando hemos realizado todas las actividades de una etapa, ya esa etapa está completada. Cuando hemos realizado todas las etapas de una fase, ya la damos como fase terminada. Y finalmente, cuando realizamos todas las fases de nuestro proyecto, el proyecto llega a su culminación. Es decir, decimos que ya está completo. Estas agrupaciones temporales deben recordar que implican el establecimiento de una serie de requerimientos de tipo temporal, así como la asignación de recursos humanos, financieros, materiales, etcétera. Asimismo, todo este proceso de desarrollo de software va a requerir de la elaboración de una serie de entregables. ¿Qué son los entregables? No son más que productos intermedios que se van generando durante el ciclo de vida de desarrollo de software y que validan su cumplimiento. Allí tenemos un pequeño diagrama
acerca de los entregables y las diferentes fases o etapas por las que van pasando. Recordando que los entregables pueden ser de tipo material o inmaterial. En el caso de desarrollo de software pueden ser desde formatos y diagramas, que sería la parte material, hasta módulos construidos, que ya serían elementos de tipo inmaterial. Los entregables van a permitirnos evaluar la marcha del proyecto mediante comprobaciones de su adecuación o no a los requisitos funcionales y otras condiciones preestablecidas. El ciclo de vida de desarrollo de software es entonces una secuencia estructurada y bien definida de fases que aplican la ingeniería de software usada para desarrollar un producto deseado. En este caso, una aplicación o programa. ¿Cuáles son las actividades del ciclo de vida de desarrollo del software? Posee una serie de pasos a seguir con la finalidad de diseñar y desarrollar un producto de calidad. Estos pasos pueden incluir, entre otros, lo que es la comunicación, donde el usuario inicia la petición del producto de software determinado, contactando al desarrollador e intentando negociar las condiciones. Aquí va a presentarse lo que es una solicitud de servicio por escrito. Recordemos que todo lo que hagamos debería ser por escrito a fin de dejar evidencia que pueda ser útil en caso de cualquier conflicto posterior. En segundo lugar, tenemos la recolección de los requerimientos. El equipo de desarrollo se reúne con los interesados, es decir, con el cliente y los usuarios, recordando que usuario no necesariamente es el mismo cliente, mientras que nuestro cliente puede ser el dueño de una empresa, el usuario puede ser el empleado de esa empresa que se va a encargar de operar el sistema. Luego de ello, tenemos que obtener la información acerca del dominio del problema, que la poseen son estas personas. Nosotros tenemos el dominio de la solución, que son las herramientas informáticas para construir el sistema. Ellos tienen el dominio del problema, que es el conocimiento real acerca de la situación que queremos solucionar. De allí surgen dos tipos de requerimientos por lo general. Es la clasificación más común: los requerimientos del usuario o funcionales y los requerimientos del sistema o no funcionales. La recolección de estos requerimientos se lleva básicamente de la siguiente manera. Primeramente, a través de un análisis del sistema actual, es decir, estudiando el software que va a tornarse obsoleto si existe, o la metodología de trabajo que se aplica actualmente si estamos en un sistema manual, y el entorno de la empresa, su funcionamiento en sí, para poder entender realmente cuáles son las mejores opciones para trabajar con ellos. Segundo lugar, tenemos la comunicación con el cliente. Esto se puede realizar a través de entrevistas con usuarios, a través de consultas a la base de datos o recogiendo respuestas a través de cuestionarios, entre otras muchas opciones. Entonces, pasemos a revisar formalmente para nosotros cuáles van a ser las actividades del proceso de desarrollo de software. Hay 5 actividades básicas que se realizan al desarrollar cualquier proyecto de software. Estas actividades son comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue, siendo muy importante el escoger un mapa o modelo adecuado que defina el camino a seguir y que establezca las prioridades de las actividades a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos en el tiempo previsto. La ingeniería de sistemas ofrece varios modelos que pueden ser utilizados, pero todos se basan en esas 5 actividades básicas que acabamos de nombrar. Vamos a hablar un poco acerca de cada una de ellas.
En primer lugar, tenemos lo que es la comunicación. Esta actividad consiste en el intercambio bidireccional de información entre el cliente y el desarrollador, a fin de establecer en forma clara y precisa las características, es decir, los requerimientos o funcionalidades que deberán ser cumplidos por el sistema, expresadas habitualmente en lenguaje natural del usuario. Aquí vale la pena resaltar que el lenguaje natural del usuario es por lo general el lenguaje técnico utilizado en el negocio, es decir, en el dominio del problema, lo cual puede llegar a representar una dificultad para nosotros, especialmente cuando son en campos muy especializados. Por ejemplo, en el campo de medicina y del derecho usan mucha terminología que para nosotros es por lo general ajena. Entonces, cuando empiezan a hablarnos de términos como litigantes en el caso de derecho, o sarcopenia en el caso de medicina, bariátrico, etcétera, nosotros no tenemos las nociones muchas veces claras de este tipo de conceptos y debemos empaparnos en esa información para poder saber realmente lo que se pretende que realicemos. Recordemos que se requiere de una alta participación del usuario en el proceso de identificación y validación de los requerimientos, para así garantizar que estos sean correctos y que cubran en lo posible sus necesidades. Esta participación en muchas ocasiones realmente no se tiene por falta de costumbre o por diversas limitaciones de parte y parte. Siendo claro que para el éxito de un desarrollo de software es esencial una comprensión total del sistema y de sus requerimientos. No importa lo bien diseñado o codificado que esté un programa, si el problema no se ha entendido adecuadamente, probablemente terminará defraudando al usuario y frustrando al equipo de desarrollo. La segunda actividad fundamental es la de planeación. En esta etapa se usa la información obtenida del paso anterior, es decir, de la fase de la actividad de comunicación, para convertir los requerimientos del usuario del lenguaje natural en especificaciones válidas para la construcción del sistema, es decir, en lenguaje técnico del desarrollador. La siguiente fase es la de modelado. Esta fase permite generar a partir de la información obtenida de las dos actividades anteriores, es decir, comunicación y planeación, modelos y diagramas basados en estándares y normas existentes, como por ejemplo UML usa diagramas de flujo, casos de uso, entidad-relación, etc. Como pueden ver hasta el momento, lo que se va haciendo en cada una de estas actividades es ir cambiando de lenguaje la información, porque los contenidos, los datos, la información que originalmente tenía nuestro usuario en lenguaje natural son pasados, son recopilados en la etapa de comunicación y luego en la de planeación son convertidos a un lenguaje técnico. Posteriormente, esa información en lenguaje técnico generada por el equipo de desarrollo es procesada nuevamente y convertida a lenguaje gráfico en esta etapa de modelado. Y cuando pasamos a la siguiente etapa, si se fijan, esos contenidos almacenados en lenguaje gráfico, es decir, esos diagramas, son convertidos a lenguaje de programación para generar el código fuente de nuestro sistema. Para codificar dicho programa, se puede utilizar cualquier lenguaje de programación que consideremos adecuado y que dominemos suficientemente, para así generar inicialmente prototipos y finalmente la versión definitiva de nuestra aplicación. Es aquí también en esta actividad de construcción
donde el cliente comienza a hacer las primeras pruebas del sistema. Por último, de las 5 actividades, y no por ello la menos importante, tenemos la de despliegue. En este caso, consiste en la puesta en uso del sistema en el entorno real para que pueda ser aprovechado por el cliente en el cumplimiento de los propósitos para los que fue construido. Es decir, en este caso lo que hay es un cambio de entorno. Ese código fuente que ya fue desarrollado pasa de un entorno de pruebas, de un entorno de laboratorio, a un entorno real, un entorno de uso. Podemos resumir lo relacionado con estas 5 actividades de la siguiente manera. La fase de comunicación es donde el cliente establece los requerimientos, es decir, qué es lo que necesita. En la fase de planeación, el equipo de desarrollo genera las especificaciones, es decir, qué hará el sistema. Recordemos que no siempre lo que se necesita o lo que el cliente solicita originalmente es lo que el sistema termina siendo al final. ¿Por qué? Porque pueden haber el cliente en su falta de conocimiento acerca de lo que sería la programación de sistema, etcétera, puede pensar en ciertos elementos que sean imposibles de desarrollar o que no sean útiles para lo que está solicitando. Y es tarea del desarrollador aclarar, llegar a un acuerdo en cuanto a lo que realmente se puede hacer para ese sistema. Por otra parte, tenemos la actividad de modelado, que lo que hace es generar diagramas, es decir, intenta explicar cómo vamos a resolver el problema, sus procesos de resolución. La etapa de construcción, lo que se hace es generar prototipos, es decir, codificar y realizar las pruebas iniciales, como por ejemplo las de tipo unitario y las de integración. Y finalmente, la etapa de despliegue es la que permite al desarrollador realizar la entrega del sistema al cliente para que éste realice las pruebas finales y se produzca, de ser posible, su aceptación. Bueno. Vean que entre los entregables más usados tenemos, por ejemplo, formatos de requerimientos, de casos de uso, diagramas entidad-relación, manuales de usuario, pruebas, etcétera, que son diversos documentos que nosotros vamos a elaborar durante nuestro curso de ingeniería de software. Continuamos entonces con lo que serían los flujos del proceso de desarrollo de software.